Hace 6 años que una gran pregunta ronda las cabezas de muchos seriéfilos y del mundo entero. Hace 6 años que el mundo seriéfilo vivió uno de los días más importantes de su historia. Hace 6 años que los telespectadores se dividieron en dos: los que amaron y los que odiaron el final de Lost. Pero hoy, en Metamorcine, resolvemos todas las dudas. Bienvenidos. Bueno, hoy os traigo un reflexionando bastante importante, bastante serio, bastante necesario para mí, que es hablar de Perdidos. ¿Fue buena? ¿Fue mala? ¿Aquello fue un engañabobos? ¿Ese final fue la mayor basura de la televisión? Bueno, pues yo os voy a contestar a todo esto, siempre desde mi punto de vista. Si has visto Perdidos, debes quedarte. Por lo menos para que luego al final del vídeo me comentes abajo qué te parece todo esto. Y si no has visto Perdidos, quédate, porque igual cambio tu vida para siempre. Sin spoilers, no te preocupes. Y otra cosa muy importante es que dentro cabecera. Reflexionando. Bueno, voy a intentar quitar mi lado fan, mi lado fricazo de Perdidos, porque sí, lo soy. Y voy a intentar ser un poco objetivo para analizar con criterio, con fundamento la serie de Perdidos. Es que hay que hacerlo así, voy a intentar quitarlo, os lo prometo. Si hablamos de Perdidos tenemos que hablar de un fenómeno televisivo, porque la serie no fue solo una serie, fue todo lo que creó alrededor de ella. Y es verdad que si ves ahora Perdidos quizás no te guste tanto como nos gustó a las personas que lo estuvimos viendo día a día. Porque Perdidos no solo te gustaba por esos capítulos, esa trama y esos personajes, te gustaba por todo lo que eso conllevaba. Es decir, Perdidos fue una especie de fenómeno social. Se hablaba de Perdidos en las clases, se hablaba de Perdidos en el trabajo, se hablaba de Perdidos en el ascensor. Si tus vecinos son frikis y eso. Pero Perdidos iba creciendo a la vez que iban creciendo todos estos temas de las redes sociales, de los foros y sobre todo de ver las series online. Y es que Perdidos fue la serie que me abrió los ojos como seriéfilo, digamos, profesional. Yo con Perdidos empecé a escribir en foros, empecé a compartir por redes sociales e incluso aprendí que las series no solo se veían sentados en televisión. Es decir, yo hasta ese entonces yo veía Buffy, yo veía Friends, veía series que pasaban por la tele y yo pues me quedaba a verlas y me enganchaba. Pero no conocía ese mundo de ¡hala! Hay un episodio, se ha estrenado en Estados Unidos y en España no, pero puedo verlo. ¿Qué daño ha hecho todo esto en mi vida? Y en las vuestras. Y es que fue un fenómeno televisivo y sigue siéndolo, porque si hago este reflexionando es porque hace poco estuve cenando con unos amigos y salió de nuevo el tema, y es que Perdidos es una serie de la cual se sigue hablando en la actualidad, con lo cual, guste o no guste, fue un fenómeno, eso no hay nadie que lo discuta, y eso por supuesto es positivo. Además la peña, los fans se volvían loquísimos, porque como ya digo, la cosa salía de la serie a las clases, a la calle. Es decir, se hablaba de Perdidos como si fuese eso una final de la Champions, era algo increíble. O bueno, eso me pasaba por lo menos a mí, no sé a vosotros. Contádmelo porque igual solo me pasaba a mí. Pero la gente tenía en su cuarto, en vez de pósters, tenía... Vosotros sabéis las series estas y las pelis de policías en las que el detective tiene en la pared millones de fotos, millones de mapas con trazos y además todo chinchetas con hilos. La peña tenía eso en su casa, teorizando acerca de qué coño estaba pasando en aquella isla, qué era Perdidos, por qué estaban allí, qué estaba pasando en el mundo de Lost. Con lo cual era una auténtica locura, era hablar con la gente, era teorizar, o sea, la peña tenía unas ideas que eran totalmente más locas que las que los guionistas incluso tenían. De hecho, yo me acuerdo de ver los capítulos totalmente pixelados en los que en algún momento yo decía, pero ¿qué personaje está hablando? Si no puedo distinguir su cara con estos pedazos de píxeles. Pero es que si no veías el episodio y al día siguiente ibas a clase, tío, estabas jodido, porque no se sabía ni lo que significaba la palabra spoiler, pero básicamente eso era todo lo que salía por la boca de tus compañeros de clase, con lo cual o lo veías o eras un loser pringao. Y entonces, después de unas cuantas temporadas, llegó ese día, el día más importante para los seriéfilos, para los fans de Perdidos, el día más importante después del día de tu comunión, el final de Perdidos. Yo recuerdo aquel día, en España se transmitió tan solo con 1 hora de retraso desde su emisión en Estados Unidos. De hecho fue una auténtica locura, mogollón de peña se levantó para verlo
y a día de hoy sigue siendo lo más visto de esa franja horaria. Bueno, son las 6:30 de la mañana, pero es lo más visto, o sea, es decir, mucha gente se levantó a verlo. Y yo recuerdo que la gente se quejó mucho pues porque los subtítulos que ponían, porque pues no daba tiempo a doblar la serie, eran totalmente inconexos, iban como con retraso, pero yo quiero desde aquí hacer un llamamiento y decir, si tú fueses ese becario al que le pusieron a las 6 de la mañana en 4 para retransmitir y subtitular al momento el capítulo de Perdidos, el capítulo final, que la mitad de España te está viendo, el poder está en tus manos. El chico ese era fan de Perdidos, ese chico estaba viendo el episodio, estaba llorando y pues no veía bien, es normal, así que yo quiero hacer un llamamiento y desde aquí mando una orden de paz y de perdón por el becario que trabajó ese día en 4. Hay que ser buenos chicos y como fan que era, hay que perdonárselo. La historia es que yo no lo vi a las 6:30 de la mañana. Yo había quedado por la tarde como alrededor de las 8 de la tarde para tomar unas cervezas y verlo con mis amigos, los cuales también eran bastante fans de la serie. Con lo cual yo ese día desconecté móvil, desconecté fijo de casa, desconecté todo. Estaba yo haciendo unas prácticas y decidí intentar no hablar con nadie del entorno laboral porque no quería contacto humano, no quería contacto con el mundo. Quería llegar a las 8 de la tarde sin saber absolutamente nada. Y creedme que era muy complicado. Tanto la prensa como toda la peña, así que yo totalmente desconectado. Y llegué sin saber nada a las 8 de la tarde y allí nos sentamos 5 amigos en el sofá con unas latas de cervezas y nos pusimos a ver Perdidos. Yo recuerdo que por 2 veces creo que se me cayeron las lágrimas, me parece un capitulazo de arriba abajo y llegó el final. Esos últimos minutos, esos últimos segundos que marcaron para siempre a esta serie. Se vio el final. Todos nos miramos. Y ninguno hablaba. Las palabras que dijeses después del final de Perdidos te iban a marcar como fan para siempre, con lo cual debías de elegirlas bien. ¿Te había gustado? ¿No te había gustado? ¿Cuál era tu teoría? ¿Qué opinabas de todo eso? Ninguno podíamos decir nada, así que yo cogí y me salí a la calle a tomar el aire, cuando de repente vi que había fuegos artificiales. Empezaron a salir fuegos artificiales en el cielo. Yo eso lo tomé como una señal. En realidad era que eran las fiestas del barrio de San Blas, pero bueno. Y yo dije, madre mía. Así que volví a entrar en la casa y les dije a mis amigos, chicos, me ha gustado el final. Me miraron y cada uno nos fuimos a nuestra casa. Ya luego cada uno sacó sus conclusiones, pero de verdad, fue realmente alucinante todo lo que se vivió con Perdidos. Y como serie, tiene sus fallos. Sí, lo reconozco, se metieron en miles de recovecos sin salida, se metieron en unos embolados que no se los cree nadie, pero señoras y señores, nos tuvieron con unos finales que no podías esperar al día siguiente, nos tenían totalmente con la cabeza loca. Yo soy el primero que dejó la serie por 2 veces, pero era la razón la que hablaba, no el corazón, así que volví y seguí viéndola, y así fue. Y sinceramente, Perdidos ha enseñado mucho a lo que es ahora las series actuales. Mucho en cuanto a tramas, a esos finales y sobre todo a cómo utilizar el misterio. Creo que hasta entonces no se había jugado así con los espectadores en la televisión. Nunca. Quizás Twin Peaks o algo así un poco más elaborado, pero no de esta forma tan salvaje. Con lo cual, creo que Perdidos puede ser una serie buena, como que tenga sus fallos, no digo que sea perfecta, pero yo creo que hay que entender que si la viste en aquel momento, que si la viste con todo eso que ocurrió, si la viste con todo ese fenómeno, algo que no ha ocurrido hasta yo creo ahora con Juego de Tronos, que está empezando a ser un fenómeno bastante fuerte, quiero que entendáis que los fans de Perdidos seamos así, queremos que nos entendáis y también quiero lanzar una pregunta para un próximo Reflexionando. ¿Es justo criticar a una serie que duró 6 años por sus últimos minutos? ¿Es justo criticar a una serie por su final? Lo dejo para otro Reflexionando, pero ya me podéis ir diciendo abajo qué os parece. Por lo demás, si has visto Perdidos, creo que muchos me entenderéis, otros diréis, este tío está loco, me voy largo, me desuscribo. Haced lo que queráis, ¿qué os voy a hacer? Y los que no habéis visto Perdidos, debéis de verla, porque como digo, marcó un antes y un después. Que te guste más o menos,
No lo sé, ha sido mi reflexión, mi vídeo como fan de Perdidos. Yo tenía que hacerlo, yo tenía que hablar de ello y aquí os he hablado y me he quedado muchísimo más a gusto. Creo que mi lado fan ha salido por todos los lados, pero es que hay cosas que no se pueden hablar objetivamente. Por lo demás, nos vemos en el próximo vídeo, que no os olvidéis siempre de ver mucho cine, mucha serie y de perderos un poco. ¡Hasta luego!